Las personas suelen ser extremadamente seguras de sí mismas, y esta cualidad se observa con mayor frecuencia en individuos con poca educación. Sin embargo, a medida que adquirimos más información sobre el mundo que nos rodea, nuestra confianza en nuestra propia grandeza y poder disminuye. Pensemos en las diferentes escalas y estructuras del universo. En el mismo universo habitamos junto a colonias microscópicas de bacterias y galaxias gigantescas, cuya existencia no comprendemos del todo. Hoy nos centraremos en los titánicos cúmulos estelares, uno de los cuales, aunque no el más grande, alberga a la Tierra, la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz y un espesor de aproximadamente 1000 años luz, según estimaciones anteriores. Sin embargo, estas cifras resultan impresionantes solo a primera vista, si no las comparamos con las dimensiones de otros cúmulos estelares. Estudios recientes, basados en la medición de la velocidad de las estrellas en los confines del disco galáctico, sugieren que el tamaño de la Vía Láctea es mucho mayor de lo que se pensaba. Inicialmente, se estimó en 200.000 años luz. Posteriormente, en 2020, un grupo internacional de astrofísicos de Alemania, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, utilizando datos de la velocidad de las estrellas en la periferia del disco galáctico, demostró que las estrellas en esa región se mueven mucho más rápido de lo esperado. Se encontró una frontera más allá de la cual los parámetros dinámicos disminuyen significativamente, marcando el límite del cúmulo. Según los últimos datos, este límite se encuentra a aproximadamente 1,9 millones de años luz, lo que probablemente representa el diámetro real de nuestra galaxia. Pero ahora no hablaremos de la Vía Láctea. Al inicio mencionamos la diferencia de escalas, experimentemos esa diferencia a plenitud. Conozcamos a IC 1101, la galaxia más grande del universo hasta la fecha. Evidentemente, será inevitable comparar volúmenes, por lo tanto, la Vía Láctea aparecerá repetidamente en esta explicación. Para comprender las escalas estelares reales, a menudo se utilizan ejemplos ilustrativos. ¿Qué pasaría si IC 1101 estuviera en lugar de la Vía Láctea? Absorbería no solo nuestra galaxia, sino también a Andrómeda, las nubes de Magallanes y la galaxia del Triángulo, en resumen, prácticamente todo el grupo local, que a su vez forma parte del supercúmulo de Virgo. El diámetro de IC 1101 es de 6 millones de años luz, una cifra increíblemente grande, incluso considerando los nuevos datos sobre el tamaño de la Vía Láctea. IC 1101, este cúmulo ciclópeo, se encuentra a más de 1000 millones de años luz de la Tierra y contiene aproximadamente 100 billones de estrellas. Nuestra galaxia no puede presumir de tal cantidad de estrellas, sus brazos espirales albergan entre 200 y 400 mil millones de estrellas. La designación de IC 1101 a menudo se complementa con la sigla CD, y esto no es casualidad. Este índice en el sistema de clasificación de Yerkes indica que la galaxia pertenece a un conglomerado supermasivo rodeado por un halo de brillo difuso. Probablemente debido a esta característica, IC 1101 fue inicialmente catalogada como una nebulosa. Fue descubierta en el verano de 1790 por William Herschel, pero su inclusión en la clasificación general se realizó mucho más tarde, en 1895, por el astrónomo irlandés John Lewis Emil Dreyer. ¿Cómo surgió un cúmulo tan enorme? Para explicarlo, recurriremos al futuro de la Vía Láctea, en cuyo brazo se encuentra nuestro sistema solar. Dentro de unos 4.500 millones de años, con una probabilidad del 90%, nuestra galaxia se fusionará con su vecina, Andrómeda, que es aproximadamente el doble de grande. El resultado será un gran cúmulo llamado Lactómeda, que también incluirá las nubes de Magallanes. ¿Por qué necesitamos esta información? La antigua y oscura historia de IC 1101 probablemente fue similar al escenario descrito. Cuanto más estudian los científicos esta asombrosa galaxia, más se convencen de ello. La última vez que IC 1101 fue estudiada en detalle fue en la década de 1990 utilizando el telescopio relativamente primitivo del observatorio Kitt Peak. Ahora sabemos que el diámetro de las galaxias con el índice CD excede significativamente el tamaño de su parte más brillante, la que emite la mayor parte de la luz. Es interesante que el nombre del cúmulo a menudo se complementa con la sigla BCG, que hace referencia al brillo deslumbrante de IC 1101. La galaxia es conocida como la más notable en su supercúmulo, llamado Abell 2029. ¿Qué ocurre en el interior de la galaxia más grande del universo? Se cree que está poblada por estrellas viejas de la secuencia principal, enanas rojas y blancas. Pero en el centro de IC 1101 se esconde algo monstruoso.
Los científicos no han prestado atención a esta enorme galaxia en vano, no solo ella misma, sino también sus componentes pueden aspirar al título de los más. Recordemos un hecho astronómico conocido: en el centro de casi todas las galaxias hay un agujero negro inactivo o activo, y a veces más de uno. En el interior de la Vía Láctea también existe una fuente de radioactiva, Sagitario A, con una masa de más de 4 millones de soles, lo cual es relativamente poco en comparación con otras galaxias. Adivinen dónde se encuentra el agujero negro más monstruoso del universo. Correcto, en el centro de la galaxia IC 1101. Los astrofísicos sospechan que en el momento de su formación, es decir, la fusión de numerosos cúmulos en uno solo, ocurrió una situación similar con los agujeros negros situados en el interior de los cúmulos. Se unieron formando algo infernal y supermasivo. Si los astrónomos tienen razón, este agujero negro en el centro de IC 1101 podría superar al campeón reconocido, el agujero negro en el interior del cuásar TON 618, situado a 10.000 millones de años luz de la Tierra, que tiene una masa de más de 66.000 millones de soles. Por lo tanto, se estima que la masa del agujero negro en el centro de IC 1101 podría alcanzar los 100.000 millones de masas solares. Es difícil creer en tales dimensiones, el cerebro humano simplemente se paraliza ante tales cifras increíbles. Pero esta extraña galaxia tiene otra característica: un claro desequilibrio en la relación entre la masa y la luminosidad de las estrellas. En otras palabras, además de gigantes, enanas, agujeros negros y otros habitantes de este enorme conglomerado, IC 1101 está poblada por algo más. Los astrónomos creen que es la sustancia más misteriosa del universo, la materia oscura. Es imposible observarla directamente, solo indirectamente. La existencia de la materia oscura fue predicha en la década de 1930 al estudiar una de las galaxias del cúmulo de galaxias Coma Berenices. Se descubrió una discrepancia de masas, lo que significaba que, teniendo en cuenta la cantidad máxima posible de estrellas, la galaxia debería girar mucho más lentamente de lo que realmente lo hacía. Resultó que contenía una parte significativa de una sustancia desconocida con masa, pero sin otros signos visibles. A esta cosa invisible se le llamó materia oscura. Cuando se comenzó a monitorear este tema en detalle, se descubrió que no todo está bien con el equilibrio de la materia en el universo. Se descubrió una gran cantidad de masa oculta en el macrocosmos. Por lo tanto, es muy probable que la materia oscura también resida en el interior de IC 1101. Y lo último que se sabe actualmente sobre esta enorme galaxia es que está muriendo lentamente. En los límites de IC 1101, hace tiempo que no nacen nuevas estrellas, por lo que vive a expensas de la absorción de galaxias similares, una especie de caníbal cósmico. El periodo de declive gradual de la galaxia se evidencia en la luz que emite. IC 1101 brilla con un dorado antiguo, mientras que los cúmulos jóvenes brillan con destellos vibrantes. Esto es todo lo que podemos decir sobre este mundo desconocido, cuya luz ha viajado hacia nosotros durante más de 1.000 millones de años. Es posible que esta galaxia ya no exista, y seguimos estudiando el reflejo de una morada estelar desaparecida hace mucho tiempo. La India, un país de elefantes y vacas sagradas, se ha convertido en el único estado del planeta que ha realizado la misión interplanetaria más barata de la historia a Marte. El gobierno indio invirtió 125 crores de rupias en el desarrollo del aparato, lo que equivale a 23 millones de dólares. El proyecto en su totalidad costó aproximadamente 74 millones de dólares estadounidenses y se completó en solo 15 meses. El nombre del orbitador indio, Mangalyaan, fue elegido por su simplicidad y connotaciones directas. Mangalyaan, o Mars Orbiter Mission, como se conoce internacionalmente, ha establecido otro récord: es uno de los pocos aparatos que ha entrado en órbita de Marte en su primer intento. Antes de esto, solo la Agencia Espacial Europea había logrado tal hazaña. Marte es conocido por su complejidad, casi todas las sondas en su superficie u órbita han enfrentado problemas, pero no Mangalyaan, que sigue recopilando información y enviando impresionantes imágenes a la Tierra. Mangalyaan pesa 1.337 kilogramos, incluyendo combustible y equipos científicos. Está equipado con un propulsor de líquido, paneles solares y una serie de instrumentos para cumplir los objetivos de la misión. Algunos de estos instrumentos incluyen el espectrómetro MSM para determinar la concentración de metano en la atmósfera marciana, el fotómetro LAB, de 2 kilogramos, para evaluar la pérdida de hidrógeno en la atmósfera marciana, MANA, un instrumento relativamente grande que estudia la exosfera, CASSIS, un espectrómetro infrarrojo que ayuda a cartografiar Marte y su interior, y una cámara óptica en color, TCC,
equipada con múltiples filtros, que proporciona imágenes detalladas y nítidas. Con esta carga útil, Mangalyaan estudió las capas atmosféricas de Marte, su composición mineralógica, y los detalles de la superficie marciana, logrando todos sus objetivos con éxito. Su avanzado ordenador de a bordo lo convierte en una estación interplanetaria autónoma capaz de resolver la mayoría de los problemas de forma independiente. Mangalyaan logró observar detalles que incluso las famosas sondas de la NASA no habían logrado capturar. Por ejemplo, se tomaron imágenes del cráter Gale, el crábulo de Coprates, y el cráter Pitala, así como el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar. También se tomó una imagen del pequeño satélite Phobos pasando delante de Marte y del volcán Escudo Arsia, que se muestra cerca de nubes de vapor de agua. Mangalyaan también proporcionó imágenes completas de Marte, incluyendo su casquete polar y su atmósfera. Si alguien piensa que una nación pobre y llena de basura no necesita un programa espacial, estas son las palabras de un funcionario indio. Escuchamos argumentos de que una nación pobre no necesita un programa espacial y no puede permitírselo. Pero si no nos atrevemos a soñar en grande, seguiremos siendo una nación que corta leña y saca agua. La India de hoy es demasiado grande para permanecer en las periferias de la alta tecnología. Imaginemos que están sentados cómodamente en su sillón, a punto de disfrutar de su serie favorita o un vídeo de Luble, cuando de repente sienten una extraña vibración y un ensordecedor zumbido que aumenta gradualmente. ¿Un terremoto? ¿Un tsunami? ¿Su vecino haciendo gimnasia? Nada de eso. Un enorme objeto se dirige hacia la Tierra, a punto de poner fin a la civilización humana, destruyendo todo lo que apreciamos. No se asusten ni se encojan de hombros escépticamente, es solo uno de los posibles escenarios que esperan a la Tierra. Como otros planetas, no estamos a salvo de eventos globales impredecibles. Podemos ir más lejos e imaginar qué sucedería si, debido a algún evento, todos los miembros del sistema solar abandonaran sus órbitas y se acercaran peligrosamente unos a otros. Para empezar, recordemos la historia de la formación del tándem Tierra-Luna. ¿De dónde apareció la segunda parte de este dúo? No acompañó a nuestro planeta desde su origen. Hay muchas teorías, pero una de las más probables es que un evento catastrófico antiguo dio origen a este nuevo cuerpo celeste. La hipótesis de la captura de la Luna por la gravedad de la Tierra o la formación paralela de dos objetos a partir de una misma nube protoplanetaria no resiste a la crítica, ya que la Tierra y la Luna están hechas del mismo material. Los científicos construyeron el siguiente escenario: en un momento determinado de la historia, un objeto del tamaño de Marte chocó contra la Tierra, un evento que los astrónomos llaman Teia. De los restos que quedaron en la órbita terrestre se formó la Luna. Algunos físicos argumentan que el objeto que colisionó con la Tierra recién nacida era mucho más grande que ella. Lo preocupante es que hace mucho tiempo que no presenciamos tales colisiones. Quizás deberíamos estar más alerta. Existe la opinión de que la Luna estaba en uno de los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Sol, pero luego, debido a un cambio a una órbita caótica, se desvió de su curso y colisionó con la Tierra recién formada. ¿Qué impide que los planetas del sistema solar se acerquen peligrosamente unos a otros, provocados por algún evento o perturbación gravitatoria que los desvíe de su trayectoria habitual? Los eventos de impacto, en otras palabras, las colisiones de objetos masivos, traen consigo una gran cantidad de problemas y cambios destructivos. Como resultado de una caída y explosión, se producen incendios, tsunamis de varios kilómetros de altura y terremotos de una fuerza sin precedentes. Un asteroide de hasta 30 kilómetros de diámetro podría causar estas consecuencias, mientras que la colisión de planetas de igual tamaño y masa amenaza no solo la destrucción de la vida, sino también la destrucción de los propios cuerpos celestes. Por supuesto, este escenario es extremadamente improbable. Lo que sí podría amenazarnos es un planeta errante, un exiliado de un sistema estelar distante. Los investigadores de la Universidad de Leiden en los Países Bajos han calculado que un gran porcentaje de planetas son precisamente estos vagabundos sin hogar en la Vía Láctea. Esta cifra podría llegar a los 100.000 millones. Por lo tanto, el riesgo es bastante alto, mayor que la colisión de la Tierra con Marte, Júpiter, Mercurio y otros vecinos previamente pacíficos. Mientras tanto, dos objetos pueden coexistir en la misma órbita durante miles de millones de años sin chocar. Un ejemplo claro son los satélites de Saturno, Jano y Epimeteo, su danza continúa eternamente. Los cuerpos intercambian órbitas periódicamente sin hacerse daño. Es sorprendente, pero la distancia entre las trayectorias de estos objetos es de solo 50 kilómetros, una distancia insignificante a escala cósmica.
Sin embargo, esta convivencia es más bien una excepción que una regla, ya que es demasiado peligrosa. Se dice que en el sistema distante KOI 732, 4 planetas orbitan alrededor de la misma estrella. ¿Recuerdan los rumores similares sobre la Tierra, cuando se le atribuyó un compañero llamado Faetón? Se supone que los cuerpos celestes de este sistema estelar se encuentran en una estabilidad relativa, ya que ocupan dos puntos de libración seguros, denotados por los índices L4 y L5, donde la posibilidad de colisión está descartada, o al menos pospuesta indefinidamente. Sin embargo, si suponemos que el sistema solar se convierte repentinamente de ordenado en caótico y los planetas comienzan a chocar entre sí, ¿qué podemos esperar? Desde el principio, los planetas intentarán acomodarse en la espaciosa órbita terrestre, de 940 millones de kilómetros de longitud, pero pronto se cansarán de la estrechez y comenzarán los conflictos cósmicos. Cada uno querrá conquistar su propia órbita, y la Tierra se acercará considerablemente al Sol, haciendo que las condiciones sean inhabitables. Los restos de la humanidad se esconderán en las catacumbas y búnkeres climatizados, habrá una escasez aguda de agua y otras alegrías de la vida en un planeta que está siendo sistemáticamente incinerado por su propia estrella. Sin embargo, el agua se podría obtener de los gigantes helados que se están descongelando gradualmente, aunque probablemente no sea potable. Muchos parámetros familiares cambiarán, el número de días en el año, los indicadores gravitatorios y la imagen del cielo. Sobrevendrá un caos inimaginable sin posibilidad de restaurar el orden anterior. Sin embargo, este no es el único escenario posible. En otro escenario, la Tierra será expulsada más allá de su órbita y se convertirá en una solitaria vagabunda. En este caso, la situación es aún peor, toda la vida en el planeta se congelará inevitablemente, y la hermosa Tierra se convertirá en una bola de hielo muerta. Si el planeta desviado se dirige directamente al ardiente horno solar, ocurrirá lo contrario, se derretirá en sus entrañas mortales. Los astrónomos realizaron cálculos durante meses con la supercomputadora Cray XC30, y después de simular la historia del sistema solar 5.000 millones de años en el futuro, descubrieron que la inestabilidad afectará a este mecanismo refinado tarde o temprano. Comenzará con Mercurio, que primero se estrellará contra Venus o el Sol. La simulación resultó ser un proceso tan complejo que en una PC normal, los cálculos habrían tardado 2 siglos. Parece que no es en vano que los astrofísicos organicen simulacros desarrollando diferentes escenarios de Armagedón, ya que además de la inestabilidad hipotética de las órbitas, en la actualidad hay 74 objetos exteriores en la lista de cuerpos celestes que amenazan a la Tierra. Esperemos que los astrónomos simplemente estén exagerando, pero el mal presentimiento persiste. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta pregunta eterna puede aplicarse a muchas esferas de la vida humana y a fenómenos controvertidos en el universo. Nuestro hogar global, cuyo origen ha sido objeto de acalorados debates científicos durante mucho tiempo, según la teoría oficial, surgió de la famosa singularidad y tiene aproximadamente 14.000 millones de años. Sin embargo, en los últimos años, los científicos están mucho menos seguros de esto. Hablando de la edad del universo, con demasiada frecuencia se han encontrado pruebas de que nuestro mundo podría ser mucho más antiguo. Por ejemplo, la estrella Matusalén resultó ser 1 millón de años más vieja que el propio universo, lo cual es en principio imposible. No es sorprendente que los astrónomos no puedan explicar esta discrepancia. Tampoco todo es sencillo con el concepto de singularidad. La teoría ortodoxa afirma que todo comenzó con ella, pero ¿es eso cierto? Primero, respondamos a la pregunta, ¿qué es la singularidad y es posible imaginarla siquiera remotamente? La palabra proviene del latín singularis, que significa singular. Este concepto se aplica con éxito en matemáticas, filosofía y otras esferas científicas. En particular, existe la expresión singularidad tecnológica, que denota un estado hipotético del progreso que avanza tan rápidamente que escapa gradualmente a nuestra comprensión. Pero hoy nos interesa la singularidad cosmológica como punto de partida del nacimiento del universo. Es un fenómeno tan extraño e incomprensible que los intentos de explicar su esencia con palabras sencillas resultan bastante tristes. En resumen, es un punto en el que todos los parámetros físicos tienden al infinito. Las leyes que conocemos no funcionan allí, por lo tanto, su comprensión y predicción carecen de sentido. Según la teoría del Big Bang, de este punto surgió todo lo que vemos ahora, incluyendo la Vía Láctea, el sistema solar y la humanidad en su conjunto. Intentaremos levantar el velo del tiempo, o mejor dicho, retroceder en el tiempo para averiguar qué sucedió antes del Big Bang.
Hace una década, esta pregunta se consideraba el colmo de la ignorancia, ya que los defensores de la singularidad ni siquiera admitían la idea de que todo lo existente pudiera haber aparecido de otra manera. Ahora, algunos científicos se atreven a hablar del absurdo del propio concepto de singularidad, aunque Stephen Hawking demostró la posibilidad de su aparición en 1967. ¿Existió algo antes del Big Bang? ¿Qué papel jugó la singularidad en este pasado? La gran mayoría de los astrónomos creen que antes del Big Bang no existía nada en absoluto. En otras palabras, nada engendró todo. La vida cotidiana nos demuestra la incongruencia de esta afirmación, ya que incluso un taburete no puede hacerse de la nada. Sin embargo, los astrónomos afirman que en este vacío no existían partículas, ni siquiera el espacio-tiempo. Esto es casi imposible de imaginar, por lo que los científicos han comenzado a experimentar. Se construyeron cámaras especiales en las que la temperatura se redujo casi al cero absoluto, el límite insuperable que mencionamos en uno de los episodios anteriores, y la cantidad de partículas se minimizó. De esta manera, los astrofísicos intentaron recrear ese algo que dio origen al Big Bang. Resultó que en el vacío aparente, algunos procesos pueden ocurrir, capaces de provocar un fenómeno tan extraordinario como la singularidad. Sin embargo, la mayoría de los científicos no creen en el origen del universo a partir del vacío, considerando el Big Bang como un cataclismo excepcional, pero sin atribuirle la función de creador de todo lo existente. Algunos astrónomos opinan que la colisión de dos conglomerados provocó la explosión y dio origen a una superformación única. Un ejemplo simple sería la futura fusión de Andrómeda y la Vía Láctea para formar la Lactómeda. Pero la hipótesis más popular es la de una progenitora de nuestro universo que existía antes del Big Bang y de la singularidad. Los cosmólogos británicos defienden esta idea, argumentando que el Big Bang no fue el comienzo del tiempo, sino que en el momento de la detonación simplemente cambió la orientación del espacio. Como dijo David Sloan de la Universidad de Oxford, no fue la física la que se rompió, sino el mapa del mundo. No se puede decir mejor. ¿Cómo podría haber sido este extraño mundo, el antepasado de nuestro universo, y qué generó ese cúmulo de densidad y energía infinitas, esa singularidad enigmática e inexplicable? La perplejidad de los científicos no es sorprendente, ya que nuestras ideas y predicciones se basan en las leyes y postulados de la física, que dejan de funcionar en presencia de energías extremadamente altas. Se han propuesto varias hipótesis, y el difunto Stephen Hawking descartó tales discusiones como sin sentidos, prefiriendo creer en la ausencia total de cualquier cosa antes del Big Bang. Sin embargo, los especialistas de Oxford han llegado a cierta certeza en este asunto, creando un modelo informático del universo antes y después de la explosión. Para ello, siguieron un camino no trivial, asumiendo que si nosotros, estando dentro de nuestro propio macrocosmos, no somos capaces de medir con precisión sus parámetros y compararlos con algo, entonces las leyes de la física tienen un carácter relativo. Introdujeron en el programa un modelo de un universo sin dimensiones. Los resultados de la simulación sorprendieron a todos. El algoritmo cronológico demostró que el Big Bang es solo una de las coordenadas en una línea infinita, y no la singularidad la que lo generó, sino otra estructura que los astrónomos denominaron Big Bounce. ¿Por qué utilizaron este nombre? Simplemente, la materia en la fórmula fue reemplazada por antimateria, una copia especular de las partículas existentes. El resultado fue un universo espejo, similar al que imaginó Lewis Carroll, donde el tiempo fluye hacia atrás y reina la inversión total. Resulta que la aparición de antiprotones, antihelios y antineutrinos en nuestro mundo es una simple fuga. La singularidad no es más que un mito, una proyección de la expansión del universo que se nos muestra desde hace décadas, una simple ficción. ¿Cómo es este grotesco mundo espejo? Es extremadamente difícil imaginarlo, pero si alguien lo habita, sus habitantes probablemente no sienten ninguna incomodidad, ya que el tiempo fluye para ellos de manera habitual, pues no tienen con qué compararlo. Por supuesto, esta no es la única hipótesis sobre el origen del universo. Algunos astrofísicos son partidarios de la teoría de que nuestro mundo nació de las profundidades de un agujero negro monstruoso, donde la materia colapsó y luego se expandió repentinamente, provocando el Big Bang. Además, la expansión de nuestro universo lanzará la aparición infinita de nuevos mundos, y este proceso no se detendrá. Es notable que los astrónomos observen indicios del origen de nuevos universos en el fondo cósmico de microondas, ahora parecen anomalías luminosas, precursoras de nuevos Big Bangs. Cualquiera que sea la teoría correcta, una cosa está clara, como dijo Sócrates, sabemos que no sabemos nada. Pero nada nos impide fantasear.
Para responder a la pregunta de cuál es la verdadera naturaleza del universo, la humanidad ha inventado muchas teorías. Necesitamos encajar el mundo en marcos estrechos, es parte integral del conocimiento humano del mundo que nos rodea, simplificar, ajustar a las teorías científicas existentes o, si las teorías antiguas dejan de satisfacernos, crear algo completamente nuevo. Cuanto más aprendemos sobre el universo, su estructura y leyes, más sofisticadas se vuelven nuestras teorías científicas destinadas a explicarlo. Una de esas teorías es la teoría de cuerdas, una teoría controvertida y a menudo mal entendida sobre la naturaleza de todo lo que nos rodea. ¿Pero es realmente una teoría que lo explica todo? Quizás sea solo una de las muchas ideas similares, y pronto será reemplazada por otra más exitosa. ¿Qué hace el hombre para comprender la realidad correctamente? Observa y analiza esa realidad. Los científicos utilizan aparatos ópticos complejos para ver paisajes extraterrestres en el polvo ordinario, seres que viven en la punta de una aguja de coser normal. Pueden observar el comportamiento de las aves en una soleada primavera sin ayuda de ningún instrumento. No todo lo que vemos está formado por moléculas, que a su vez están formadas por partículas aún más pequeñas, átomos. Durante mucho tiempo pensamos que los átomos eran la última capa de la realidad, hasta que nuestros científicos decidieron chocar dos de esas partículas. Descubrieron que existen cosas que no se pueden dividir hasta el infinito, las partículas elementales. Sin embargo, existe un problema, estas partículas elementales son tan pequeñas que simplemente no podemos verlas. Recordemos que es la visión, para ver algo, necesitamos luz. Los científicos consideran la luz como un conjunto de ondas electromagnéticas. Una onda de este tipo se refleja en la superficie de un objeto, y es esta reflexión la que registran nuestros órganos sensoriales, los ojos. La onda transporta información sobre el objeto, que a su vez es interpretada por el ordenador más perfecto de todos, nuestro cerebro. Crea una imagen de ese objeto utilizando toda la experiencia de sus análisis previos de la realidad. El objeto se presenta en forma de luz y muchas otras propiedades. Por lo tanto, no solo observan un objeto, sino que interactúan con él de una determinada manera. Con la mayoría de los objetos, el proceso de observación no presenta dificultades. Podemos ver fácilmente un perro o un elefante. Una persona con mala vista se pondrá gafas o utilizará lentes para leer un cartel en un escaparate. Los científicos utilizarán un microscopio para ver el citoplasma de una ameba. Pero, ¿qué pasa con las partículas más pequeñas que simplemente no se pueden ver, ni siquiera con los instrumentos más finos y complejos? Imaginen que estas partículas son tan pequeñas que las ondas electromagnéticas de la luz no interactúan con ellas, simplemente las rodean. Se puede intentar cambiar las propiedades de las ondas electromagnéticas y hacerlas más o menos largas. Sin embargo, al hacerlo, le damos a esa onda una mayor carga energética. Cuando interactuamos con una partícula con una onda electromagnética altamente cargada, la repele. Pero incluso simplemente mirando una partícula, cambiamos sus propiedades, o, en términos más científicos, no podemos medir simultáneamente con precisión sus propiedades. En la ciencia, esto se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que a su vez es la base de toda la física cuántica. ¿Cómo es una partícula? ¿Cuál es la naturaleza de su existencia? Por ahora, nadie lo sabe. Incluso con los instrumentos más precisos, solo podemos ver su esfera de influencia, pero no la partícula en sí. Sin embargo, sabemos que existen. ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento con fines científicos? Aquí es donde la experiencia humana en la construcción de innumerables teorías surgidas a lo largo de la historia de la ciencia resulta útil. Surgida la idea de la existencia de partículas materiales, o, como también se les llama, puntos materiales. Los científicos acordaron que una partícula es un cierto punto en el espacio. Cada electrón es un punto con una carga eléctrica y una masa determinadas, y todos están inextricablemente unidos. Así surgió la teoría cuántica de campos, que resolvió una gran cantidad de problemas teóricos que enfrentaban los científicos. Todos los modelos familiares en la física de partículas se basan en esta teoría. Gracias a ella, algunas propiedades cuánticas del electrón se redujeron a un valor de 0,000000000002%, lo que, hay que reconocer, muestra una precisión de cálculo bastante alta. Por supuesto, hay que entender que en realidad, una partícula no es un punto en el espacio. Pero, asumiendo que es un punto, obtenemos una imagen del universo que funciona bien y es lógica.
Lo más sorprendente es que esto funciona no solo en teoría, sino también en productos reales del progreso que usamos a diario. La existencia de los trenes de levitación magnética se debe en gran medida a la teoría cuántica de campos. Existe un problema, la gravedad. En la mecánica cuántica, todas las fuerzas físicas están ligadas a ciertos tipos de partículas. Pero según la teoría general de la relatividad de Einstein, la gravedad no se parece a otras fuerzas en el universo, está directamente relacionada con la geometría del espacio-tiempo. Y en el espacio cuántico, la geometría comienza a tener grandes inexactitudes. Resulta que la gravedad no funciona en la física cuántica. Si logramos combinar armoniosamente el concepto de gravedad con el modelo estándar de la física cuántica, obtendremos la teoría del todo, el modelo más completo de la historia de la humanidad sobre el funcionamiento del universo. Los científicos tuvieron que volver a ponerse a calcular. Surgió la pregunta, ¿qué podría ser más complicado que un punto? Una línea, o, en otras palabras, una cuerda. Así nació la teoría de cuerdas. Esta teoría describe con todo detalle las diferentes partículas elementales como diferentes vibraciones de una cuerda. Recuerden cómo diferentes fuerzas de vibración de las cuerdas de una guitarra producen sonidos musicales completamente diferentes. Algo similar ocurre en el mundo de las partículas elementales. Por cierto, la gravedad encaja perfectamente en este modelo. Así, la teoría de cuerdas aspira a unificar todas las fuerzas fundamentales del universo, un descubrimiento del siglo. Finalmente, la humanidad ha descubierto la teoría del todo. Pero en una barrica de miel, siempre hay una mosca. La mayoría de los cálculos matemáticos que componen la teoría de cuerdas simplemente no funcionan en nuestro universo de 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Esta teoría necesita ni más ni menos que 10 dimensiones. Se han realizado muchos intentos de simplificarla a las 4 dimensiones estándar, pero hasta ahora todos han sido infructuosos. Actualmente, no existe evidencia experimental del funcionamiento de la teoría de cuerdas. Alguien preguntará, ¿de qué sirve entonces esta teoría? Imaginen que la humanidad nunca llegó a conocer la aerodinámica, nunca se inventó el avión. No tenemos ni idea de cómo superar la barrera del sonido. ¿Podríamos haber construido y lanzado el primer aparato espacial más allá de la Tierra sin estos conocimientos? La ciencia se desarrolla gradualmente, paso a paso, etapa por etapa. La teoría de cuerdas puede ser solo una variable para resolver la ecuación universal. Podemos abandonar esta teoría sin intentar perfeccionarla y mejorarla, o podemos intentar recorrer este camino hasta el final, y quién sabe, quizás al final de este camino difícil nos espera la comprensión del mecanismo del universo. La humanidad se esfuerza por explorar mejor los espacios cósmicos, enviando aparatos a los rincones más oscuros y desconocidos del universo. Mientras tanto, en el planeta Tierra hay muchas áreas inexploradas. Sería bueno prestar atención al mundo que nos rodea, pero que se ha estudiado incluso menos que el macrocosmos ilimitado, el océano mundial. Es un entorno donde los peces, los cangrejos, los caballitos de mar, los delfines, las ballenas y las criaturas más exóticas se sienten cómodos, pero no los humanos. No podemos respirar bajo el agua durante mucho tiempo sin dispositivos especiales, y la presión que aumenta con la profundidad puede matarnos incluso con inmersiones de decenas de metros. Sin embargo, a pesar de nuestra falta de adaptación física e imperfección, los humanos hemos logrado penetrar en los lugares más recónditos del océano mundial, en particular, en un lugar misterioso donde se podría sumergir el Everest, la montaña más alta del planeta, y aún quedaría mucho espacio en el fondo. Intenten arrojar allí el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Se reirán, pero ni siquiera entonces se podrá llenar completamente ese insaciable agujero. ¡Qué espacio tan sorprendente, prácticamente inaccesible a la vista humana! Probablemente ya hayan adivinado que se trata de la fosa de las Marianas, la fosa más profunda situada en el Océano Pacífico, a unos 11 kilómetros de profundidad. En la superficie de la Tierra, esta distancia se puede recorrer en 3 horas, pero no en el océano. Durante mucho tiempo se pensó que la fosa de las Marianas era completamente muerta y desierta, pero a mediados del siglo XX se desmintió este mito. Los humanos aprendieron relativamente poco sobre esta fosa titánica, donde no penetra ni un solo rayo de sol, a finales del siglo XIX, más concretamente en 1875. Pero entonces, como ahora, hay confusión con los parámetros de la fosa, especialmente en sus partes más remotas, la zona Challenger Deep, ya que es extremadamente difícil medir una profundidad tan gigantesca.
Inicialmente, se declaró que la fosa de las Marianas no superaba los 8.367 metros. Después de mediciones repetidas, la cifra cambió a 8.184 metros, según datos del HMS Challenger. Mucho más tarde, en 1951, los investigadores dieron la cifra de 10.863 metros. Posteriormente, la fosa de las Marianas se midió repetidamente, y la profundidad cambió constantemente. En 1957, 11.022 metros, en 1995, 10.920 metros, en 2009, 10.971 metros, y en 2011, 10.994 metros. ¿Por qué las cifras son diferentes? Simplemente, las mediciones de una fosa tan impresionante presentan una serie de problemas, como la diferente velocidad del sonido a diferentes profundidades, lo que afecta las lecturas del sonar. Pero es mucho más interesante saber qué o quién se encuentra en las profundidades, y quién y cuándo pudo descender al fondo de este abismo infernal. Por primera vez, esto ocurrió en 1960 con el batiscafo Trieste. A bordo estaban el teniente estadounidense Don Walsh y el científico Jack Pickard. El mundo esperaba una sensación, ya que los investigadores, tras sumergirse a 10.918 metros, vieron una platija y otros peces de 30 centímetros de largo. Después del Trieste, la gente y las máquinas han estado en el fondo de la fosa de las Marianas 5 veces más. En 1995, el vehículo submarino no tripulado japonés Kite descubrió organismos unicelulares, foraminíferos. En 2009, el Nereus realizó una función de investigación, recogiendo valiosas muestras y material fotográfico. En 2012, ocurrió un acontecimiento extraordinario: el cineasta James Cameron descendió al fondo de la fosa, convirtiéndose en la tercera persona del mundo en hacerlo. Además, fue el primero en sumergirse en solitario en un batiscafo equipado con diversos equipos de filmación e investigación. Pero hay datos más recientes. En mayo de 2020, el vehículo autónomo ruso Vityaz, equipado con un sistema de inteligencia artificial capaz de tomar decisiones ELU,